Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alice Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. Mi nombre es Felipe Taborda. Mi nombre es Alice Mesa. Y el día de hoy vamos a hablar de la abundancia en relación específicamente con el dinero. ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo lo bloqueo? Ajá, madre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu hijo? Súper bien, demasiado bien. Estos temas ya no me molestan tanto como me molestaban antes. Entonces es una ganancia muy grande. Pero ¿Cuál es el objetivo tuyo como espectador de este podcast? ¿Qué quieres que proyectemos en esto? Mm, lo he dicho muchas veces, en todos los podcasts de que aunque me agrada y me encanta poder ayudar a los que ven eso con mis dudas, es muy válido aclarar nuevamente que son mis dudas. Entonces, como son mis dudas, simplemente quiero crecer a partir de todo esto. Es como que siempre he considerado que todo esto es como una bomba de información donde lo vivo, pero como que después editando, después escuchando, después viviendo, como con toda esta información, digo, ok, empiezo a conectar cabos. Y como que, mi amigo, que tal cosa era así, 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 y lo estoy viviendo en ese momento, o sea, ya lo estoy viviendo. Es como que puedo poner en práctica toda esta información, porque bueno, es finalmente tener una dosis más de conciencia para poder quitar cualquier cosa con base en todas estas informaciones. Calecer con esa información. Invitación para todos para que no lo vean una sola vez. Sí, no, en realidad toda esta información es muy válida porque, digamos, hoy hablando puedo entender una parte, mañana editando puedo entender otra, y publicándolo entiendo otra, y viéndolo me acuerdo de otra. Entonces es información muy válida. Bueno, pero bueno, antes de cualquier cosa, antes de, digamos, empezar, hay una duda que siempre como que me ha permeado mucho y es, nosotros realmente bloqueamos el dinero. O sea, ¿cómo en algún punto nosotros le negamos la entrada del dinero a nuestra vida, por decirlo de otra manera? En la respuesta muy general, nosotros bloqueamos lo que queremos bloquear. Ok, Sí, entonces el dinero no es la excepción. O sea, no es porque solo el dinero lo bloqueamos, nosotros bloqueamos lo que o consideramos que no merecemos o consideramos que no nos corresponde o lo ignoramos de manera muy tajante, no lo quiero vivir, acorde a las experiencias anteriores que ya hemos vivido con él. ok. Entonces, ¿en qué punto? Porque bueno, también la idea de este programa es relacionado con nuestras heridas de la infancia, que ha sido el tema como que hemos trabajado últimamente. Y también hablando de las heridas de la infancia, entendí que hay muchos de los traumas, muchos de las heridas, de las máscaras que se crean o se gestan en una temprana edad. ¿En qué punto de nuestras vidas empezamos a relacionarnos con el dinero? Porque entendiendo, si no se lo han visto, os recomiendo, entendiendo con el podcast de las heridas de la infancia, como esa relación de uno mismo con esa herida, cómo me permea. Y entender de dónde viene también me ayuda a entender cómo lo puedo resolver. Ahora, ¿en qué punto de la vida uno se empieza a relacionar con el dinero? ¿Cómo se crea el vínculo del dinero? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? El vínculo con el dinero está directamente conectado con la vida. Y tu vida no es solo tu nacimiento, tu gestación también te está contando una historia con el dinero. ¿Cuáles fueron las necesidades económicas que pasó mamá? ¿Cuáles fueron las experiencias que tuviste? Eso te va a llevar a una herida, esa herida te va a llevar a rechazar el dinero desde esa puerta de la herida. O a rechazarlo o a concebirlo formal, porque puede pasar que una familia o una persona que siempre nació, creció y toda su familia nunca tuvo necesidades económicas porque en su cabeza tendría que existir que el dinero es difícil o que es complicado. Entonces mira que nuestra experiencia de vida desde el momento cero nos está relacionando con el dinero. Ignorar esas experiencias también es ignorar las consecuencias que van a traer consigo esas experiencias. Es decir, una
mamá que se separó cuando quedó embarazada, una mamá que la echaron de la casa cuando quedó embarazada, una mamá que quiso abortar a su hijo. Entonces, esa historia que yo no conozco, yo ya no la necesito que me la cuenten para mirar si fueron buenos o malos conmigo, sino para saber cómo repercute esa historia todavía en mi vida y hoy en particular en el tema que estamos tratando, mi relación con el niño. Bueno, entonces hablando de ese punto en específico, ¿qué creencias se gestan en nosotros sobre el dinero en la infancia? Como que, ¿dónde puedo empezar yo a buscar de eso de pronto viene de ahí? Múltiples. Un papá y una mamá que pelean por dinero, ¿Qué? porque no paga la cuota de su hijo, porque dice que el dinero no alcanza, porque recibía la quincena y no le daba para lo suficiente. Pausa, video. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso puntual, ¿qué creencias se gestan? Digamos, si yo viví ese caso, ¿qué creencia podría tener yo sobre el dinero en ese caso? Muchas. Lo que pasa es que es muy importante, y eso es una técnica muy importante que la puedan usar, y es que cuando encuentres una experiencia de tu vida parecida al ejemplo que yo estoy dando, la consecuencia no es la que yo te puedo calcular, la consecuencia es individual. Entonces, la persona que puede hacer, recuerda que su papá y su mamá pelearon por dinero, y se devuelve a esa niña o a ese niño en ese momento y se pregunta, ¿qué fue lo que interpretaste en ese momento con el dinero? Y el cuerpo les va a responder inmediatamente. Entonces, posiblemente, o hacer el ejercicio, o posiblemente el cuerpo le represente peligro. Entonces, el dinero ya está configurado como peligroso. O esa experiencia le represente miedo. Y entonces ya tiene está configurado con miedo. Hay un libro que se llama La psicología del dinero y él explica que nosotros crecemos, si ¿por qué hay personas millonarias que no son felices? O porque hay personas que no les interesará este podcast porque dicen que no tienen problemas de dinero, porque está mal configurado el dinero desde ahí. Yo tengo abundante dinero, pero tengo muy poca paz. Y debería ser al contrario. Entre más cómodo yo pueda vivir, más paz debería tener. Pero si mi dinero al inicio no generó paz, yo puedo crecer la masa del volumen de dinero, pero también mi falta de paz va a crecer a ese mismo nivel porque yo tengo que, en terapia o en sanación, lo que nosotros buscamos es lo contrario, que el dinero crezca y se expanda junto con una paz coherente. Pero si yo no sano eso, claro que yo puedo hacer mucho dinero, pero al mismo tiempo crece el miedo, la desconfianza, la traición. Me pierdo en mí mismo haciendo dinero y se me olvida para qué era que ese niño quería ese dinero. Porque finalmente es una experiencia que el niño como que puso en su récord de en algún momento o sostener el dinero que tuvo desde siempre o tener el dinero que nunca tuvo. Entonces podríamos decir que se puede ajustar o alinear la relación directa entre el dinero y la abundancia, entendiendo que son cosas diferentes y a la vez relacionadas. Sí, el dinero es una consecuencia de lo que quieras, porque el dinero es una consecuencia de un robo, el dinero es una consecuencia de lo que quieras, pero si lo queremos que nos genere paz, no miedo, no culpa, tiene que ser una consecuencia de aceptar que yo valgo ese dinero que recibo. Mientras el dinero que yo reciba sea coherente con lo que yo creo que valga, pues entonces yo voy aumentando mi valor, por eso el trabajo es hacia adentro, yo aumento mi valor con dos expectativas, bueno, por muchos, pero voy a poner dos expectativas. Una, que logre valer lo mismo que me gano, porque puede haber una persona que gana muchísimo dinero, pero no cree que valga todo eso. O dos, que cada vez que yo crezca hacia adentro, el dinero también crezca hacia afuera como una consecuencia de lo que yo crecí hacia adentro. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso? ¿Qué pasa con el dinero cuando yo no me siento suficiente? Y dinero tampoco será suficiente. Que es una relación Es directa. una relación directa. La herida es una relación directa, bueno, la máscara de la herida es una relación directa con el dinero. Por eso cuando hablábamos a la primera podcast hablamos de paz mental y ahí todavía no hablamos de dinero. Ahorita hablamos de heridas, entendemos que la herida me debo hacer cargo de ella, debo reconciliarme con esa herida,
aceptando la experiencia que se vivió y a partir de la aceptación. Entiendo que la aceptación es un proceso, no es que yo diga, sí, acepto esto y continúo y porque no me llega dinero, no. Eso es un proceso interior que tiene técnica, que tiene dolor, que tiene incomodidad. Entonces acepto la experiencia, a partir de esa experiencia y me identifico en cuáles son mis heridas más marcadas y ya a partir de no creerle esa máscara a la herida es que yo sigo trabajando la abundancia económica, pero nunca la puedo sacar de la paz. Ok, ok. O sea, no tendría sentido que yo trabaje, no sé, 60 horas a la semana para vivir enfermo, para estar incómodo. O sea, no, eso no tiene sentido, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque no estamos conectando que el dinero es una consecuencia de tu vida. Y si tú no valoras tu vida, trabajas más tiempo, piensas que solo puedes conseguir el dinero de esa manera, matándote mucho, trabajando incansablemente, lo cual no es mentiras. O sea, nosotros realmente para trabajar desde las heridas también tenemos que trabajar mucho. Ok, un paréntesis que ya que menciona eso, hoy yo todavía lo veo como magia, tengo que ser honesto, hoy todavía lo veo como magia porque eso que usted dice es verdad. En la medida que usted más trabaja la herida, más usted va sanando otros vínculos de manera automática. Solo que hoy yo todavía lo veo como magia porque, ajá, he hecho todos los talleres muchas veces, me ha dolido lo que me ha tenido que doler, me ha costado lo que me ha tenido que costar, pero en este punto de mi vida agradezco mucho porque siento que es un antes y un después. O sea, yo no podría reconocer ni mencionarte el punto de quiebre de donde yo estaba en esa escasez y ahora cómo estoy en esta abundancia. Porque simplemente dice la tarea. Bueno, invitación a todos para los talleres de mamá, papá, abundancia y heridas que ahora está en curso. Pero para mí era muy mágico porque yo decía como que bueno, me está doliendo, te lo dije muchas veces, como que me está incomodando, estoy detonado o lo que sea. Y hacía todo al pie de la letra, o sea, como que sé que escribir, escribo, sé que marquemos, sé que lo que sea que haya que hacer, lo hago porque simplemente necesitaba salir de ahí. O sea, ya estaba en un punto donde estaba desesperado con lo que estaba viviendo y decía, quiero cambiar mi realidad, no quiero más esto. Pero lo hice solo con fe. Si te voy a ser muy sincero, lo hice solo con fe a lo que yo quería, ni siquiera fe a los talleres, porque era como que yo decía, ¿cómo puede hacer esto que mi vida cambie? Y ajá, ahora lo entiendo de una u otra manera, que no se trataba de que el taller hacía que mi vida cambiara, sino de lo que yo hacía con ese taller, cómo hacía exacto, cómo hacía eso que mi vida cambiara. Pero en ese punto lo siento muy mágico todavía. Mágico es que no lo es tan alcanzable. No, de que ya me alcancé, pero no sé cómo. Pues como que yo, o sea, si te lo digo, solo hice la tarea. O sea, solo hice a pie la letra, solo seguí lo que el taller decía, solo hice todo tal cual como se mandó. Pero nunca pude relacionar en ese proceso y es algo de lo que se escucha mucho en los talleres ajá, bueno, listo, ya sé que está la herida, ya sé que así se sana. ¿Cómo paso de esto a esto? Yo pienso que aterrizando un poquito a la realidad, nosotros a veces creemos mucha magia y creemos que es una transacción. Si voy a 5 terapias y esa transacción que tuve que pagar por ellas ya me debe devolver. 5 terapias pueden ser 5 horas de su vida versus yo no sé cuántas miles de horas puedan ser multiplicados por sus días y sus años. Usted no puede arrancar eso en 5 horas. Usted puede entender dónde empezó su herida y usted nunca va a salir con la misma información. Entonces yo pienso que, mira, por ejemplo, yo te escucho hablar y te voy a decir lo que yo veía. Si yo hubiera visto a tu edad lo que estás viendo, ¿sí? O si hubiera visto una mamá enfocada en transformarse de la manera como de pronto te ha tocado a ti, o sea, yo no me imagino hasta dónde podrías llegar. Ahora, imagínate a la edad que estás entendiendo todo, claro, no lo tienes por qué tener claro y ya te voy a explicar por qué. Pero imagínate hasta dónde puedes llegar si lo sigues haciendo de esa manera. Al inicio se hace sin fe, se hace solo con fe. Al inicio se hace solo como, pues sigamos la ruta a ver qué pasa, ¿cierto? Pero entre más trabajes en ti, te empiezas a dar cuenta que es como, se me viene en ese momento a la memoria como los que encuentran imágenes enterradas, como Ok, sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Es que ahora Arqueólogos. es que arquetipos, arqueólogos. No sé si has visto de pronto por casualidad un arqueólogo cómo saca la pieza. Él no dice la encontré y cava duro no, si estuvo perdida tanto tiempo
yo no la puedo fracturar, tengo que mirar que cada piedra que yo mueva no vaya a dañar la estructura, así mismo es sanar. Tú encuentras la herida, pero después de que encuentras la herida, le pones un cuidado. ¿Qué es poner cuidado? Hablarte bonito. ¿Qué es poner cuidado? Ir al momento donde aprendiste esto. ¿Qué es poner cuidado? Entender a ese papá o esa mamá que te lo causó. O sea, hay que prestarle mucha atención. Entonces, claro, en el momento que nosotros entendemos la herida, voilà, estamos encontrando una información gigante, pero a partir de eso hay que trabajar muchísimo, limpiando, 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 hasta que tú puedas sacar la pieza completa lo más perfecta posible. Si nosotros nos vamos con esa ambición, por eso muchas veces las personas, yo en ese punto de mi vida no peleo con absolutamente nada con lo que la gente se quiera sanar. No peleo con absolutamente nada, porque si no te sirvió para nada, te sirvió para saber que no servía para nada y ya eso es mucho servicio, porque ya sabes que no lo volverías a elegir. Pero digamos que si yo quiero magia, que yo quiero que me lean las cartas, que yo quiero que si me baño con estas maticas, ya mañana mi abundancia suceda, también yo pienso que es una falta de respeto cuando yo vendo eso publicitariamente, porque así no funciona. O sea, nuestra mente se programó día a día, hora a hora, con experiencias que le hacían creer que esa historia era verdad. Y para volver a desprogramar eso, yo no lo puedo desprogramar el día que lo encuentre en terapia o el día que lo encuentre en un taller. Es mi tarea seguir encontrando herramientas para seguir limpiando, sí, esa pieza o esa imagen que acabo de encontrar y sacarla lo más pura y lo más limpia posible. Entonces, cuando hablo esto metafóricamente, tenemos que tener una batalla por el ego, porque entonces nosotros encontramos una herida y ahí mismo decimos, es que yo me acuerdo que mi mamá decía eso y me voy a odiar a mi mamá y me voy a atacar a mi mamá. Ahí daño la pieza. Bueno, eso es una cosa muy importante y que para cerrar esta pauta publicitaria de los talleres, eso es muy válido y es algo que se ve mucho y lo viví yo. Pues yo lo escuchaba mucho de las personas que hacían los talleres, pero cuando lo viví yo lo entendí realmente y es para todos los que son mamá o papá de pronto, eh, yo en este punto de mi vida me muevo lo que me muevo porque se me movió. Sí, papá. Porque cuando yo la vi que usted se movía y se movía y se movía y se movía, yo era transformando porque ahora estás, pues como que me toca correr para allá. O sea, si antes, digamos, hipotéticamente usted se movía hacia abajo, pero esa era la única dirección que yo conocía y yo iba para abajo detrás de usted. Pero cuando usted empezó a subir, y pues, a subir, esa también la única opción que yo tenía. O sea, es que era el camino que usted me estaba mostrando. Entonces también siento que ha sido algo muy clave y muy válido para esos talleres porque ya son familias las que llegan a los talleres. Y, ay, y aquí está mi primo, ay, aquí, si no me entender, o mi hija está del grupo del sábado, o así. Porque es muy válido entender también que sanar no es solo sanar para usted, sino usted sanar, usted abre una cantidad inmensa de oportunidades y de luces para el resto de personas que lo rodean a usted. Pero bueno, Pero espérame, antes de pasar eso, porque quiero como que no quede un vacío, y es que no todos tienen una mamá psicóloga, ¿cierto? Y no todos tienen una mamá que quiere que se dé personalmente en su proceso. Entonces, como para que dejamos que esto es posible para todos, pues tal vez no soy tan bonito irme por delante, pero mi mamá nunca trabajó con su proceso. A mí me incomodó lo que yo recibía. Entonces, esa pues tu experiencia desde ahí funcionó y una invitación para los padres para que entiendan que entre más ellos se sanan, más le limpian el camino a sus hijos, lo cual es algo demasiado, es un regalo más grande que una casa o que eso, o la mejor universidad, porque incluso dejándoles todo eso, hay una consecuencia lógica que con toda seguridad va a traer eso. Pero el que no tengan esa mamá que quiera sanarse o el que no tengan ese familiar que quiera, eso no los limita. no, 100%, o sea, yo digo que también finalmente eso se trata de. Yo siempre lo entendí, es una incomodidad. Yo le dije a esa incomodidad mensaje toda mi vida porque era como que esta es mi señal de para moverme. Entonces, cuando se mira ese punto de condensar, de hace la pausa, que era lo que hablábamos la vez pasada, de hacer la pausa realmente y hacer el ejercicio más básico del ser humano, que es pensar y preguntarse dónde estoy, para dónde voy y de dónde vengo, qué me trajo hasta acá. Y cuando usted hace ese análisis, y bueno, mi papá lo violentaron, mi papá me violentó a mí, estamos repitiendo un ciclo.
yo no quiero seguir repitiendo este ciclo, estoy cansado de este ciclo. Eso también es muy válido para el que sea que lo sienta, porque esa es la señal de, bueno, ya, esta es su oportunidad de hacer algo diferente, esta es su oportunidad y su momento de hacer algo diferente. Entonces, sí, no, en realidad la invitación es para todos. Solo te quería hablar ahí el chava y que lo hiciste bien y, Acepto y lo de recibo. que lo hiciste bien y me ayudó y me sirvió mucho porque realmente ha sido una antes y un después que hoy te puedo decir, no me reconozco en el pasado, o sea, no me reconozco no de que no lo quiera reconocer, sino de que soy una persona totalmente diferente a lo que fui en algún momento. Entonces, bueno, hay otra cosa que volviendo ya al tema del dinero, que también he visto, que también me ha pasado, pero que siento que ha sido muy común verlo en general, en la gente, incluyéndome, y es de que no necesariamente el dinero es el que se bloquea, soy yo el que no lo quiero recibir, porque el flujo está, la plata llega, la plata se mueve, pero soy yo el que no quiero aceptar eso. ¿Cómo trabaja uno de eso? Digamos que eso es un problema general, que no hay una cura específica. Volvemos nuevamente, cada quien se mueve desde la historia que se contó, pero si lo miramos como una teoría general, lo vamos a llamar techos mentales que están asociados con el dinero. Y los techos mentales son solo la representación de lo que tus experiencias te llevaron a interpretar con el dinero en tus primeros años de vida, ¿cierto? Si una familia ganadera le secuestraron y le mataron a su papá porque tenía mucho dinero, pues claramente en esa persona van a ver unos conflictos con el dinero que no necesariamente se llevados a limitaciones. Puede que sea tener más, pero tener más guardaespaldas, pero tener más cámaras de seguridad, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde eso te está dando paz? Nuevamente, ¿hasta dónde tu guerra es con tu historia? ¿O hasta dónde tu desafío es a desafiar esa historia y construirte una historia nueva? O sea, todo parte de que vuelvas nuevamente a tu centro, ¿sí? Entonces, el dinero no se bloquea porque es que el dinero es una consecuencia de la vida, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, claro, el concepto está, nosotros bloqueamos el dinero, una persona muy profesional, muy conocedora de temas, o no importa, el obrero, no importa, el que sea, em, siempre va a querer estar mejor, acorde a su creencia, es hasta donde piensa que puede llegar. ¿Sí? Eso, digamos, porque yo también tenía una duda de por qué algunas personas se autosabotean, y me incluyo en mi pasado, cuando hay una cierta estabilidad económica, uf, lo logran, bueno, hablar de mí, no voy a hablar de nadie más, voy a hablar de mi experiencia. Pero era como que en algún punto de mi vida yo tenía muy buena economía y quería arrocharla, porque era como que no, o sea, ya había llegado, ya estaba, podía hacer muchas cosas buenas con él en su momento. Y nunca dejó de llegar, ese es el punto, nunca dejó de llegar. Pero siempre como que yo trataba de autosabotearme en cierta medida. ¿Por qué? Hablo más de ti. Ok, ¿por qué? Para los papás, cuando los abuelos, los tíos, los cumpleaños le den dinero a sus hijos, hay un porcentaje en el que pueda disponerse de él. Porque si no va a tener un adulto gastándose la plata en mecato, si no va a tener un adulto gastándose la plata en lo primero que se le ocurre o en la necesidad que no pudo resolver. Entonces, normalmente los problemas impulsivos o compulsivos, porque muchas veces las personas son compulsivas, eh, están puestas sobre una experiencia que el niño vivió en la que o le dieron el dinero pero no pudo disponer de él o se lo quitaron. Sí, recogió su plata de la primera comunión y entonces préstemela que yo se la pago y nunca se la vuelvo a pagar. Entonces, ¿qué empieza a rebar? Que cuando lo tengo es mi única oportunidad de tenerlo para mí. Ok. Entonces me lo voy a gastar compulsivamente en lo que primero tenga, pero eso no solo lo vive un adolescente, eso también lo vive un adulto. O sea, yo he atendido personas que cuando uno las ve, uno dice, son millonarias. Pues bolsos de marca, ropa, cirugías, aparentemente supremamente bien, pero todo eso lo deben. Porque cada vez que reciben el dinero, inmediatamente viene la compulsión para comprar todas esas cosas que no vivió, que no las pudieron tener. Entonces puede que una persona diga, no, pero a mí en mi infancia me dieron de todo y yo soy compulsivo. Sí, pero tal vez no te dieron la autonomía.
Entonces, desde cualquier lugar tú lo vas a buscar resolver. Y como se configura con culpa, es decir, no merezco ser el dueño de mi dinero, no merezco que tenga suficiente dinero, no merezco gastarlo en paz, las decisiones que tome, y es donde ustedes se dan cuenta si es que compro porque quiero, me alcanza porque lo necesito, se van a dar cuenta que entre más sano esté el dinero, con más tranquilidad lo gastas. Pagas tus cuentas con mucha tranquilidad y mucha gratitud. Evalúas si de verdad lo que vas a comprar lo necesitas o es, no sé, está en promoción o es bueno. Sí, es que la mayoría de las veces no compramos algo porque sea malo, pero es bueno y lo necesitas o es solo bueno. ¿Cuál es el uso que le vas a dar? Comprar cosas caras. Comprar cosas caras puede ser para que crean que yo valgo mucho o yo compro cosas caras porque no las quiero comprar 3 veces en el año. Prefiero comprarla fina de una vez y no importa que tenga que esperar más para poderla comprar. Entonces lo que haces casi no cambia, cambias desde donde lo haces. Y si lo haces en calma, está bien. Si lo haces convencido de la consecuencia, está bien. Si quieres gastar tus ahorros y dejar tu cuenta en cero, lo podías hacer desde la compulsión, pero ahora quieres hacer una inversión tan importante para ti y tienes tanta certeza que tu cuenta se vuelve a llenar que lo puedes hacer, pero todo parte desde donde lo haces. Que otra cosa que me surgió una duda y es, pues se lo hagan en el taller de heridas. Cuando uno se identifica con la herida y uno entiende de dónde vienen tantas cosas, bueno, hagan el taller de heridas por dos cosas. Primero, porque ajá, es un paso agigantado que uno da en la vida solo sanando esas heridas. Segundo, porque hay mucha información de tu parte cuando uno hace preguntas. O sea, cuando se entiende su herida, cuando se entiende su historia, cuando se realmente analiza lo que le permea a usted y hace preguntas sobre eso, se desbloquean muchas cosas. Como, por ejemplo, me gustaría saber cómo la herida de rechazo afecta a la persona en la que... Cómo la herida de rechazo afecta la manera en la que una persona cobra o se desenvuelve profesionalmente. Mira, pues vamos a ir puntualmente. Cuando nosotros vamos a evaluar el comportamiento de la herida en el rol que le estás poniendo, en este caso el dinero, tenemos que entender que estamos hablando de un huidizo. Entonces, un huidizo, para poderse sostener identificado con su herida, pues tiene que huir. Entonces, un huidizo le pueden dar el cargo más alto de la compañía y no encontrar la razón, pero no tomarlo. O ir, no sé, 3 meses y empezar a encontrar peros, que eran procesos de adaptación simplemente y no tomarlo. Entre más identificado estás con la herida, más puedes afectar el dinero. ¿Cómo más se rechaza el dinero desde el huidizo? El huidizo necesita ser ligero para poder escapar. Entonces, estamos hablando de la herida de rechazo. Entonces, vives en un lugar, compras cosas materiales muy finas, pero luego las regalas o las vendes por cualquier precio. Ahí ya perdiste dinero. Em, Haces proyectos que cuando llegan al momento como de quiebre de lo que tienes que ponerle todos tus 5 sentidos, mejor piensas que ya te derrotaron y lo sueltas y pierdes dinero. Pierdes dinero en relaciones que tú quieres mostrarte que convences, que atraes, que eres todo un caballero, pero cuando esa relación te dé afecto, que es tu mayor terror, sales huyendo y pierdes toda la inversión. O sea, te pierdes mucho dinero en relaciones. Es increíble, pero se pierde demasiado. Pagas viajes, pagas un montón de cosas. Y cuando esa persona te da amor, entonces sales huyendo. Entonces ahí ya esa inversión se perdió. Es múltiples formas de perder el dinero porque la creencia de esa persona es que no merece la vida, o sea, que no tiene sentido la vida. Entonces, perder cosas no tiene ningún sentido porque pues ya su peor pérdida ya se la grabó y la aceptó en la vida. Pone que el budismo es la máscara De los del rechazo. Ok, bueno, sigamos. ¿Por qué a algunas personas que les genera culpa como tener dinero, ganar dinero, como ese éxito que llamamos? Hay muchas teorías. Oye, desde las alianzas invisibles, nosotros vamos a no querer superar a nuestro clan. ¿Cuál es nuestro clan? No sé, todos vivimos en el campo, todos trabajamos bajo un mínimo, todos teníamos solo lo necesario y alguien de ese clan empieza a avanzar. Por ejemplo, si nosotros miramos las historias muchas veces de los futbolistas, de personas que incursionaron y de la nada les empezó a ir muy bien,
casi todos se volvieron a sanar a su familia. Le doy trabajo a este, le doy la casa a este otro. Eso no tiene nada de malo. Y eso está muy bien, me parece muy justo que se haga. El problema es que se lo vas a dar a personas que como tienen sus heridas tan vigentes, no valoran nada de lo que les estás dando. Se convierte insostenible y ya no tienes una familia, sino que tienes unos tiranos del lado tuyo pidiéndote en todo el tiempo que tienes que dar más. Entonces el problema es que la herida no tiene sensatez. La herida tiene identificación y entonces para que no hablen mal de mí, yo vuelvo y lo hago. ¿Para qué? Pero yo no estoy de acuerdo, yo no lo quiero hacer. Y no porque no tenga dinero, es precisamente por eso, porque no quiero que hablen mal de mí. Entonces, claro, hay muchas formas en las que nosotros, por estar en la creencia, en la abundancia, lo que más se trabajan son los miedos y uno de los miedos más importantes es el miedo a cómo nos ven, porque es el miedo que más dinero hace perder. Ok. Bueno, entonces hagámonos el caso contrario. ¿Cuál es la herida? ¿Hay alguna herida? Debe haber. Voy a preguntar como si sí, voy a suponer. ¿Cuál es la herida que hace que una persona quiera tener ahora todo el control del dinero? Traición. Ok. Entonces, en la traición, eh, volvamos, pudo haber un robo en la familia, una herencia que no se entregó. Pudo haber una mamá que definió la carrera y la profesión de sus hijos y luego dónde trabajaba. De pronto alguien con mucho poder, ¿cierto? Entonces yo tengo todos los contactos para esto y esa persona va a controlar todo el tiempo que como ya la controlaron toda la vida y la traicionaron, no lo va a volver a vivir. Pues es la herida de la traición que trae tanto control y hay un tema muy importante en la herida de control, en la herida de traición, que es que el control no se hace por imaginarios, fue por experiencias reales. Y en esas experiencias reales, ese niño no tenía control de sí ni de sus decisiones. Cuando ya tiene control de sí y de sus decisiones, si me pide hacer clic ahí, decir, pero es que esto pasó cuando yo no tenía el control de mis decisiones, yo aquí puedo decir sí, puedo decir no, pero no lo va a hacer. O sea, se va a enmascarar y mejor buscará excusas para justificar por qué lo hace, por qué no lo hace, pero en el fondo siempre va a tener culpa. ¿Cuál es la herida que en su máscara uno es autoexigente y perfeccionista? Humillación, Y que, o sea, la humillación es, la acabamos de hablar, fue la traición. sí. Y en la humillación, digamos, ¿qué impacto tiene esa autoexigencia en ese perfeccionismo con la relación del dinero? Pues con el dinero. Por ejemplo, vamos a pensar una persona en terapia. Una persona en terapia yo le puedo decir, yo digo mucho esto, porque obviamente fue mi experiencia y la experiencia de las personas que han querido creer en esto que yo les digo. Y siempre les digo, el dinero es lo que primero se resuelve. El dinero no es difícil de resolver. O sea, quítese de su cabeza que el dinero es difícil de resolver. Esa persona no va a querer creer que es verdad. Ni siquiera me da la posibilidad de que se lo muestre. Y cuando una persona, yo le digo, mira, es que el dinero existe, tú lo único que tienes que aceptar es que tú existes, que tus padres y tus abuelos existieron y gracias a ellos te dieron la vida, y a partir de reconocer el existir es que está la creación. Yo no puedo montar un edificio si no existe el lote o el terreno donde lo voy a construir. Entonces, lo primero que yo necesito no es los diseños del edificio, es dónde lo voy a poner. Y lo primero en donde nosotros ponemos la abundancia es en la vida. Si no existe vida, no es posible. Entonces, una persona se va a ir enfocada a ese ella no sabe de qué está hablando. Ella no sabe cómo está de mal ahorita el trabajo para los abogados. Ella no sabe cómo está de mal ahorita el trabajo para los cirujanos o para lo que sea. Es que ella no sabe qué es, o sea, es como que, ay, digamos que ella no entiende lo que yo estoy hablando. Y claro, yo veo la actitud de la persona, pero también sé que me está hablando desde su herida y también sé que no es el momento de mostrarle las cosas de frente. Entonces, todo lo que, o sea, piensen en una teoría general. El dinero es una consecuencia de reconocer tu existir y tu valor. Es una consecuencia. Obviamente con una consecuencia anterior de reconocer el existir y el valor de tus padres. Pero esto es lo pulpito. Para yo poder llegar a reconocer eso, tengo que haber pasado por reconocer mi dolor con mis padres, por reconocer mi enojo, por reconocer mis culpas, por reconocer las experiencias que yo viví previos a esa experiencia. Entonces, sí es posible el dinero, pero no es un acto de magia.
Cuando estás conectado desde tu herida, no quieres información del exterior, porque entonces te sacaría de tu identificación con la herida. Entiendo. Bueno, ya para ir cerrando, algo que intenté como organizar durante todo el podcast, pero no fui capaz, y era como que en el punto donde yo sentía que el dinero no fluía en mi vida, yo me hice una pregunta, o yo empecé a indagar, yo empecé a cuestionarme, pero ahora lo que te decía ahorita, no lo puedo reconocer ya, o sea, eso fue algo que viví en su momento, me ayudó en su momento, pero no sé qué fue lo que me ayudó. Sé que me ayudó, sí, sé que hubo un cambio, sí, pero como que no sería capaz de entregarle en este momento esa información a alguien más de, bueno, si usted está en este punto de su vida donde usted siente que el dinero no fluye, pregúntese esto, cuestiónese esto, piense en esto. Si no fluye el dinero, tienes que trabajar a tu mamá. Ok. Si no se queda contigo, tienes que acabar a tu papá. Entonces, para que el dinero fluya, necesitamos la vida. La vida viene de la madre. O sea, nosotros estuvimos conviviendo en el vientre de mamá 9 meses o el tiempo que le ha sido nuestra gestación y es con nuestro primer vínculo. Y ahí vino la vida y vino la nutrición. Nuestra nutrición venía de un cordón umbilical. ¿Quién va a querer dinero si no es para nutrirse? Y llamemos la nutrición a todo lo que tenga que ver con protección. Vivir en una casa cómoda, tener la ropa cómoda que quiere y la alimentación necesaria. Todo eso lo teníamos en el vientre de mamá. Cuando yo tengo conflictos con recibir dinero, tengo que resolver un conflicto con mamá. Porque mientras yo rechace a mamá, estoy rechazando la vida. Y mientras yo rechace la experiencia, estoy rechazando mi existir. Aceptar la experiencia no es decirle que me gustó, es aceptar que por más que yo la niegue, sí pasó. Y si la acepto, la puedo empezar a resignificar y hacerla a la manera como yo la quiero hacer. Pero si la rechazo, la voy a vivir una y otra vez. Si yo tengo conflictos con que el dinero se quede conmigo, entonces tengo conflictos con papá. Papá es la fuerza, la capacidad. Papá viene con la autoridad y el dinero requiere autoridad, porque yo mismo debo autorizarme si todos mis caprichos me los cumplo, pues yo no me puedo recibir mi sueldo y gastármelo en mecato o en bolsos o en carteras porque tenía no las tuve. Tengo que tener una autoridad para tomar esas decisiones. Tengo que tener una autoridad para tomar mi endeudamiento. ¿Puedo o no puedo con ese endeudamiento? Puede que me lo presten, pero de verdad tengo el flujo de caja suficiente para eso. Necesito un adulto que esté tomando ese rol de autoridad. Pero si yo tengo conflicto con papá, tengo un conflicto con la autoridad. Entonces el dinero no se queda conmigo. ¿Sí? No sé si esto responde a tus preguntas. 100%, 100%. Es más, ni siquiera pensé que era la respuesta, pensé que iba a hacer cualquier otra cosa menos sanando a papá y a mamá. Así que bueno, ya saben, invitados al taller de sanando a papá, sanando a mamá, abundancia y reconociendo las heridas que se los aseguro. Es mucho avance el que uno tiene con todos estos talleres. No siendo más, ¿hay algo más que quieras decir? No, yo te digo que no y algo que ocurre. Ajá, bailo, ya se me ocurrió. Esta vez reconociéndolo. Em, Nosotros podemos pensar que el recorrido que nos falta es muy largo, que era lo que estabas diciendo ahorita, pero no estamos viendo desde dónde partimos. Entonces, solamente conectarse de esa información, que el que esté escuchando esto se fue hasta el final, entonces, solamente eso ya te está dando tu voluntad, ya te está mostrando que eres capaz. Trates en bonito cualquier proceso que ustedes no sean expertos y tomen con calma esto que me sirvió para la vida. Yo pensaba, cuando yo empecé a trabajar mi abundancia, tenía que convertirme en millonaria. Luego me di cuenta que millonaria sí era, porque millonaria costaba 10 millones, ¿cierto? Entonces, luego me di cuenta que millonaria sí era y lo acepté, pero luego pensaba que necesitaba mostrar muchas cosas, ostentar muchas cosas para mostrar que sí era abundante, hasta que entendí que lo que tengo hoy es suficiente y perfecto para el esfuerzo que yo le he querido poner a mi vida, que habrán otros que le han puesto basistas más, pero que para mí lo más importante es que lo que yo tenga esté alineado con lo que yo sienta. Y me siento en paz y me siento tranquilo. Entonces solamente les recomiendo, no negocien la paz. Avancen en sus procesos, pero no negocien la paz. Si usted está yendo a terapia y se está sintiendo muy angustiado, a terapia ya no le sirve, déle una pausa. Si usted, porque sí, eso sí le va a dar la salida, pero si usted tiene voluntad y si su mente ya se reseteó, la voluntad se le pierde. Entonces, como que hagamos una pausa, esto no se va a acabar, nunca se va a acabar, la abundancia nunca se va a acabar, el dinero nunca se va a acabar,
Solamente necesitamos pausar, respirar bien para mirar si lo que estamos haciendo hoy sí nos está llevando a ese lugar que se supone queremos estar. Nada, hasta aquí por hoy. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse, no olviden compartir este video a alguien que considere que lo necesite. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.